Bueno, no sé si lo ves abajo, pero va subiendo el número de participantes. Ahí tienes un contador, estamos por 50. Vamos a dar un poquito de tiempo para empezar. Ah, sí, sí, lo veo, lo veo. Va Sí. subiendo. Cuando lleguemos a 100, si quieres, ya empezamos. Cuando, cuando, cuando queráis vosotros. No. Bueno, pues empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que os habéis unido a este webinar o a los que os estáis uniendo. Soy Juan Moreno, soy el director de la Fundación Innovación Bankinter y hoy seguimos con nuestro ciclo de webinars sobre la energía de fusión, al hilo del foro que hicimos en junio del año pasado, en el que reunimos bueno, pues tanto a los laboratorios que llevan años investigando en la fusión, como al sector privado que está emergiendo, a todas las startups y a todo el supply chain del mundo de la fusión, algunos inversores también y a referentes en regulación también. Y bueno, y ahí vimos que realmente la fusión está en un momento en el que está dando el paso de la ciencia a la industria, ¿no? Se ha convertido o se está convirtiendo más en un problema de ingeniería que en un problema solo de ciencia, ¿no? Y hoy para hablar de este tema, del estado de la fusión, de la perspectiva y bueno, también de los siguientes pasos, contamos con un invitado de lujo, con Carlos Alejandre, que es, yo diría, uno de los mayores referentes en energía de fusión en el mundo, en Europa y en España, desde luego. Físico, ¿no? De formación, ha desarrollado una larga trayectoria en investigación y también en gestión científica, que es muy importante, siendo director del CIEMAT durante más de una década y ha estado vinculado muy estrechamente a los principales programas internacionales de fusión, por supuesto al ITER, y es un firme impulsor, ya lo veréis, de la fusión como una tecnología clave para el futuro, para un mix en el futuro. Es una energía limpia, segura y sostenible. Y actualmente sigue muy activo colaborando como experto en proyectos estratégicos de energía y de ciencia a nivel nacional e internacional, incluyendo, por supuesto, a Fusion for Energy, que lo veréis ahí en el logo. La idea de hoy es que Carlos nos dé su perspectiva durante unos 40-45 minutos y luego abriremos a preguntas de todos vosotros. Ir, si queréis, poniéndolas en el chat de preguntas que hay al uso en el Zoom. Pues yo lo tengo abajo, no sé dónde lo tendréis vosotros en el menú. Y trataremos de dar paso a todas las preguntas, agruparemos algunas de ellas, pero intentaremos que todos tengáis vuestra respuesta. Pues sin más dilación, Carlos, todo tuyo y espero que vaya muy bien y vamos dentro de un rato con las preguntas. Muy bien, Juan, pues la verdad que muchísimas gracias por la presentación y desde luego quiero agradecer a la Fundación Innovación de Bankinter esta oportunidad que nos ofrece a divulgar todo lo que estamos haciendo en fusión en este momento en España y yo me atrevería a decir en el mundo. Creemos, vamos a hablar de energía sin duda y creo que en este momento no podemos minimizar lo importante que es que hablemos de energía, ¿no? Muchas veces cuando tengo que dar alguna charla sobre fusión, me encuentro que digo, y este momento es muy adecuado por todo el problema que la energía, los problemas asociados a la geopolítica de la energía. ¿Y qué voy a decir en este momento, ¿no? Cuando tenemos todo el problema que tenemos en el estrecho de Hormuz y las consecuencias que tiene. Pero por eso, y para hablar de fusión, eh, me parecía adecuado el titular esta charla eh, como energía de fusión, ciencia o ficción. Quiero jugar un poco con la palabra ciencia ficción, porque realmente
Son muchos los que cuando me he encontrado a lo largo de trabajar en fusión y digo, uy, esto ya me lo contaron a mí hace 40 años y seguís igual. Pues hombre, yo creo que no seguimos igual y es lo que estoy esperando o espero que a lo largo de esta charla pues demostrar que efectivamente estamos avanzando muchísimo. Pero como digo, hay que hablar de energía. Por qué tanto esfuerzo en trabajar en fusión, en desarrollar estos proyectos? Que son intrínsecamente, o por lo menos han sido hasta ahora, con una financiación pública y muy cara. Estamos hablando de proyectos como ITER, que luego veremos que hablamos de 20.000, 30.000 millones. ¿Por qué se está invirtiendo tanto? Vamos a hablar muy rápidamente sobre el consumo energético. Esta es una charla, un trozo de una charla que yo empecé a dar como en los años 90 y en la que intentaba justificar por qué había que realizar estas inversiones en fusión. Y vemos aquí en esta transparencia cuál es el consumo energético que se produce per cápita en muchos países del mundo. En los años 90, cuyo promedio en aquel momento era del orden de 2.000 kilovatios hora por persona y año. Y podemos ver que la mayoría de los países, ya de entrada, ver que la mayoría, no la mayoría, perdón, países muy importantes como pueden ser India, China, Brasil, están prácticamente con un consumo mundial, un consumo anual por persona que es similar al de una bombilla de 100 vatios, es decir, muy, muy escaso. A pesar de ello, teniendo en cuenta que en los 90 éramos 5.000 millones y estos 2.000 kilovatios hora de promedio existía, eso significaba que estábamos consumiendo anualmente del orden de 10 a la 4 teravatios hora. Un teravatio es un 1 seguido por 10, un 1 seguido por 12 ceros, es decir, en total sería un 1 seguido por 16 ceros, es decir, unas cantidades muy, muy, muy grandes. Vamos a suponer, en aquel momento yo decía, vamos a suponer un futuro. Supongamos que la población se dobla. ¿Es esto una barbaridad? Bueno, en este momento, antes de entrar, he visto en ChatGPT que estamos en orden de 8.000 millones, con lo cual no andamos muy, muy descaminados si pensamos en que yo estoy hablando a mitad de este siglo. Y supongamos también que menos de un tercio del consumo americano permite una calidad de vida satisfactoria, lo cual eso es también muy, muy importante. Si hacemos ese número, el back of the envelope que dicen los americanos, ese cálculo, si pasamos de 5.000 a 10.000 millones, como digo, ahora ya hemos superado la barrera de los 8.000 de millones de personas, si el promedio aumenta, como parece lógico, que de hecho ya estamos más allá de 3.000 kilovatios hora por habitante y año en el mundo, nos encontramos que se triplica el valor de esa energía que tenemos que consumir. Hemos pasado de este círculo que tenemos en verde a un círculo cuyo diámetro, cuya área es 3 veces mayor que el anterior. ¿Y de dónde vamos a sacar? ¿Es esto viable? ¿Es esto viable? Es decir, ¿va a suceder esto? En mi opinión, esta gráfica es también muy importante para entender por qué está sucediendo esto en el mundo, que el consumo energético sigue aumentando. No es un capricho que tenemos realmente los humanos. Si vemos esta gráfica es de las Naciones Unidas, lo que se llama el Human Development Index, el índice de desarrollo humano, que mezcla los niveles de educación, el acceso a la sanidad, la esperanza de vida, una serie se puede consultar en esta página web que menciono en la transparencia, y este te da una idea de cuál es el nivel de desarrollo de los países. De los países, mejor dicho que los países, de las personas, el desarrollo del índice de desarrollo humano. Y podemos ver aquí claramente que hay un límite que está aquí en el orden de los 4.000 kilovatios hora, que cuando se llega a este límite, España en los 90 estaba ya llegando a ese límite, prácticamente el avance en el desarrollo del índice no varía.
se produce un gasto mayor, pero realmente ya estamos en unos niveles que se saturan. Sin embargo, podemos ver que en estos momentos tenemos grandes países con unas poblaciones enormes como China, Egipto, India, Pakistán, prácticamente todo África, cantidad de países, como digo, también de Asia, que no están en ese índice de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que van a querer hacer estos gobiernos? Lo que estos gobiernos quieren hacer es que la economía, que la vida de sus ciudadanos sea muchísimo mejor. Y por lo tanto, la asociación entre gasto energético y desarrollo humano es ineludible. Y esto, como digo, me gustaría que esto, todos los que lo estéis viendo, lo podáis entender y ver y convencer. Me gustaría convenceros, porque no es como digo, no es un capricho que tenemos y no es un despilfarro lo que queremos hacer de energía. Es que si queremos, desde que inventamos el fuego en las cavernas, desde el consumo energético está asociado al desarrollo y al bienestar humano. Necesitamos la energía para comer, necesitamos la energía para calentar, necesitamos la energía para movernos, para todo absolutamente esa energía. Y de ahí los graves problemas que tenemos siempre geopolíticos asociados a los elementos que producen esta energía. Porque ¿de dónde la sacamos? Pues desgraciadamente, cuando yo empecé a dar esta charla en los años 90, del orden del 80%, que son los números que podemos ver aquí a la izquierda, el 85% venía de los combustibles fósiles. Cuando volví de ITER y retomé esta charla, yo esperaba encontrarme unos números que con todo lo que la percepción que tenía yo social de dónde estábamos obteniendo la energía en el mundo, que habría bajado de manera considerable el consumo de combustibles fósiles. Pero la realidad es que no ha bajado, sino que se mantiene prácticamente al mismo nivel y si, dependiendo del año en el cual lo analices, puede que incluso haya superado un poquito esos 85%. De hecho, cuando lo miré justo antes del COVID, los valores estaban en el 86%. Ha bajado la nuclear, ha subido la hidro, recordar lo que es lo que se está haciendo en China, y bueno, hay también otras que son fundamentalmente las renovables que nos dan otros niveles que siguen aumentando. Pero esto inevitablemente quiere decir que si va a aumentar por un factor 3 la energía y tenemos unas limitaciones tan importantes si seguimos utilizando combustibles fósiles, tenemos que encontrar ese nuevo cóctel energético que nos va a depender de muchas cosas, pero en particular de la disponibilidad de recursos que vamos a tener, de las consecuencias medioambientales de esas fuentes y de la seguridad del suministro, que como digo, ahora mismo podemos ver la problemática que cómo nos afecta tan directamente a la vida de todos los ciudadanos un concepto como la seguridad de este suministro o como vimos en la reciente crisis de energía, de gas que tuvimos en Europa durante el inicio de la guerra de Ucrania. Y el hecho es, como digo, el impacto medioambiental de los fósiles no está disminuyendo, porque recordar, lo que está sucediendo es que, por un lado, se mantiene más o menos en porcentaje, pero está aumentando en volumen la energía que necesitamos. Y esto se refleja perfectamente en esta gráfica, en la cual vemos cómo los combustibles fósiles siguen teniendo un un desafío medioambiental cada vez más importante. ¿De dónde entonces podemos hacer estos cambios que necesitamos? Desde luego podemos seguir y estamos haciéndolo si no estuviéramos consumiendo tantos elementos, tantos combustibles fósiles, evidentemente no tendríamos el problema que estamos viendo en las noticias todos los días. Podemos utilizar renovables, naturalmente que podemos y debemos utilizar las energías renovables dentro de solar, eólica, hidráulica, biomasa, etcétera, etcétera. Hay que realizarlo, pero es inevitable que tenemos que entender también muy bien cuáles son las limitaciones de este tipo de tecnologías, más allá de lo que es la intermitencia. El día y la noche es fundamental para la energía solar. La intermitencia, dependiendo de que tengamos anticiclón o no tengamos anticiclón,
en cuestiones eólicas. Y no solamente eso, sino que si vamos a pasar a una energía tan distribuida, tenemos que tener una red que la soporte adecuadamente. Y eso requiere nuevas tecnologías que no están del todo desarrolladas. Aquí muestro un estudio que me parece muy importante, en el que tuve el honor de participar en el año 21, insisto, en lo del año 21, donde he cogido un párrafo de este estudio realizado por, este es en conjunto por las academias de ciencias de toda Europa, en donde se decía precisamente que hay que tener mucho cuidado con la red si en el momento en el que tengamos un uso masivo de energías renovables. Y desgraciadamente, como vimos hace no mucho, un poco más de un año, este problema ahora es un objeto de estudio en prácticamente toda Europa para ver cuáles son los problemas asociados al uso masivo de renovables y la posibilidad de que las redes no sean capaces de soportarlo y por lo tanto tengamos un blackout, tengamos un problema con los suministros. Tenemos todavía la nuclear con la fisión, naturalmente que es una opción que está ahí, en la que reescuchamos hace 3 o 4 días a la presidenta de la Comisión Europea a von der Leyen, decir que creía, en su opinión, que era un error el haber que Europa ha minimizado y algunos países han abandonado la energía de fisión, pero ahí está. Recordar de que vamos a multiplicar por tres, que estamos multiplicando por tres, de hecho, el consumo energético y necesitamos otras fuentes que no tengan un impacto medioambiental tan importante como tienen los fósiles. Y ahí es donde entra la fusión. Decimos fusión. Bueno, la fusión, pues, ¿por qué? Pues porque las capacidades de la fusión son impresionantes. Solamente con decir que si estamos hablando de combustibles y de su capacidad de generación, estamos hablando del impacto medioambiental, escasamente con nuestro combustible, que en principio es el deuterio y el litio, con 12 gramos de deuterio y con 50 gramos de litio, podemos obtener toda la energía que un ciudadano de la Unión Europea va a consumir durante toda su vida, escasamente con 62 gramos de combustible. Esto es realmente el potencial que tiene teórico, naturalmente teórico, es absolutamente importante. Y estos 62 grados los estamos obteniendo escasamente del agua, donde un átomo de cada 6.400 átomos de agua contienen deuterio, y del litio que existe no solamente en la capa terrestre, sino también incluso en el propio mar. Es decir, que es un potencial tremendo. ¿Pero existe alguna planta de fusión en funcionamiento? Pues todavía no. Bueno, digo todavía no. Tenemos una que funciona muy bien. El único problema que está es que está a 150 millones de kilómetros y bueno, pues eso, aprovecharla, lo intentamos hacer, pero resulta un poquito difícil del todo, como digo, aprovecharla en nuestro planeta. ¿Cuál es el motivo? Primero porque en lo que se fusiona en el Sol no es exactamente lo que queremos hacer en la Tierra, que es el deuterio y tritio, que hablaré en un momento, sino que lo que está sucediendo allí es la fusión fundamentalmente de hidrógeno, que al final acaba resultando en helio. Pero los números son impresionantes. ¿Por qué obtenemos tanta energía del Sol? Allí lo que está sucediendo es que por segundo, cada vez por segundo, 650 millones de toneladas se están cambiando de hidrógeno a helio. Y en ese proceso están desapareciendo del orden de 4,55 millones de toneladas por segundo. Y ahí nuestro querido genio Alberto Einstein pues demostró que energía y masa pues es lo mismo, que la masa se puede convertir en energía. Y cuando multiplicamos esos 4,55 millones de toneladas por segundo por la velocidad de la luz al cuadrado, los valores energéticos que salen son absolutamente increíbles. Y de hecho, tenemos este reactor, como digo, a 150 millones de kilómetros, que nos está ahora en este momento, es de día donde estoy yo, y
evidentemente está permitiendo, nos está calentando y está permitiendo que nuestra vida se produzca con unos valores, como digo, absolutamente impresionantes. Pero en nuestro planeta, ¿esto es ciencia o es ficción? Desde luego, yo lo que puedo decir es que es ficción seguro, porque resulta muy atractiva para todos los guionistas de ciencia ficción. Y aquí cito algunas de las películas de esta del Santo, Spider-Man en una de sus películas tiene un reactor allí de fusión. Wall Street tenía también la solución ya al problema de la fusión y genera unos problemas. Naturalmente, nos vamos a a millones y millones de kilómetros utilizando la energía de fusión. Y todos, o por lo menos los más seniors como yo, recordaréis la película de Back to the Future, de Vuelta al Futuro, en la que la última de las entregas, la máquina, el coche de la película ya se mueve con un reactor de fusión, reactor de los Tesla, era fusión. O en Star Trek, que luego mencionaré un momento, Star Trek, que menciona que fusión es el combustible que están utilizando. En unos casos, en otros, están usando también otro tipo de antipartículas. Pero es posible entonces en nuestro planeta ir más allá de la ficción y tener realmente ciencia. Desde luego no se puede hacer lo mismo que en el Sol. Aquí lo que podemos hacer es, la reacción solar es muy lenta. Es tan lenta, lo cual es maravilloso que sea tan lenta porque ha durado ya 5.000 millones de años y va a durar otros 5.000 millones de años. Pero esta reacción para tener energía de una manera concentrada, no con esos tremendos valores que existen en el Sol, necesitamos algo que genere, que sea más fácil generar energía. Y deuterio-tritio, otros dos isótopos del hidrógeno, los dos isótopos del hidrógeno, que tienen, uno de ellos tiene un neutrón y el otro tiene dos neutrones más de lo que tiene el hidrógeno, estos también se pueden fusionar y generar una cantidad importante de energía. Esta va a ser la única que voy a presentar como, digamos, desde el punto de vista técnico. Si tenemos una temperatura suficientemente elevada, podemos ver que esta reacción de deuterio-tritio que vemos aquí en esta curva se desplaza de otras reacciones de fusión y a esta temperatura obtenemos un valor de lo que llamamos nosotros sección eficaz, que más o menos lo que quiere decir es la cantidad de reacciones que se pueden producir por centímetro cúbico y por segundo, es relativamente elevada. El único problema para conseguir llegar a este punto, que es factible, es que tenemos que utilizar una temperatura que nosotros los físicos lo medimos en kiloelectronvoltios y que cuando lo pasamos al lenguaje habitual, quiere decir que necesitamos temperaturas del orden de 100 millones de grados. Solamente para recordar, en el interior, en el centro del Sol, las temperaturas son del orden de 12 millones de grados, 12, 15 millones de grados. Mientras que lo que necesitamos para que la reacción de deuterio-tritio sea eficiente es que la necesitamos del orden de 100 millones de grados. ¿Es eso posible? Lo veremos, es totalmente posible. Y ahí esa es una de las grandes ventajas. Antes he mencionado el litio, porque realmente el deuterio no tenemos ningún problema con él, porque, como digo, está en el agua y extraerlo es relativamente sencillo. El tritio tiene un problema y es que es radioactivo, aunque con una vida media relativamente corta, de 12,3 años. Pero eso quiere decir que no existe en la naturaleza de una gran manera. No lo podemos extraer de ningún sitio porque realmente las cantidades que existen en la atmósfera son muy pequeñas y son producidas por los rayos cósmicos que inciden sobre la atmósfera de nuestro planeta. Para conseguir ese tritio, lo que utilizamos es precisamente este litio. Como vemos aquí, tenemos este neutrón. Este neutrón, si le ponemos enfrente a litio, bien sea fundamentalmente litio 6 o litio 7, litio 7, va a producirse este tritio dentro de esta reacción. Con lo cual, si rodeamos a nuestro combustible, iniciamos nuestra carga, lo rodeamos de litio,
se va a producir esta reacción y se va a producir el tritio, que lo vamos a volver a meter dentro de nuestro aparato y por lo tanto ya tenemos el problema, ya hemos olvidado el problema de cómo generar este tritio. Esto es muy fácil decirlo, realizarlo es un poquito más complicado. Y precisamente en ese punto es donde estamos. Conseguir que el deuterio y el tritio se fusionen es algo que ya sabemos cómo hacerlo y espero en un momento mostraré cómo lo estamos haciendo. Es decir, que tenemos unos niveles de TRLs aquí relativamente sencillos, pero que para este fenómeno están ya al proceso, no necesitamos más. Pero globalmente, para conseguir la fusión de una manera industrial, necesitamos llegar a unos TRLs muy superiores con tecnológicos. Y naturalmente aquí es donde nos viene el problema de este neutrón, que lo vamos a tener que tratar adecuadamente, porque estos neutrones tienen la manía de convertir todo lo que está alrededor suyo en elementos radioactivos, no se pueden, tenemos que aislarlos de nuestro medio ambiente porque si nos golpearan los neutrones tendría un efecto devastador con nosotros. Sabemos cómo hacerlo, es muy sencillo, pero todo este proceso tecnológico no deja de ser algo absolutamente difícil. ¿Cómo estamos consiguiendo hacerlo? Pues fundamentalmente tenemos dos tecnologías. Las tecnologías, o por lo menos hasta ahora, ha habido dos tecnologías, la tecnología magnética y la tecnología inercial. La tecnología magnética lo que hace o lo que pretende hacer es conseguir generar una botella magnética mediante campos magnéticos que aísla este combustible que, como he dicho, está a 100 millones de grados, lo aísla de su entorno mediante campos magnéticos muy potentes. Como la masa que tenemos que confinar es muy pequeña, estamos hablando de unos poquitos gramos, y si el volumen es suficientemente importante y los campos magnéticos suficientemente potentes, esas partículas que están ionizadas, que tienen una carga eléctrica, se ven confinadas por los campos magnéticos. Y entonces les podemos dejar que produzcan esa reacción, el deuterio con el tritio, para que produzcan energía, que saldrá en forma de neutrón, como he dicho. Y las dos maneras dentro del confinamiento magnético que vemos todavía como las más capaces de generar de utilizar de manera eficiente esta energía, son lo que llamamos el tokamak, que es el esquema de cómo funciona un tokamak, o el Stellarator, que aquí muestro un Stellarator que tenemos en CIEMAT, en el TJ2, que está en las instalaciones que existe en el campus de la Moncloa. Ya solamente el hecho de decir, y aquí se producen temperaturas interiores del orden de 10, 12, incluso hasta 20 millones de grados, se ha llegado sin producir la fusión, sino simplemente recreando las condiciones de la fusión. Y como digo, está en el campus de la Moncloa sin ningún tipo de problema de seguridad asociado. Este es un Stellarator japonés que hace poco tiempo, más o menos, inició su camino al mismo tiempo que TJ2 y ahora mismo ya ha dejado de funcionar, dando paso a otras generaciones. Dentro del mundo tokamak, que es el más desarrollado, el experimento más grande del mundo es este que muestro aquí, que es el JET. Es un proyecto inicialmente puramente europeo, es decir, estaba en Inglaterra, todavía está en Inglaterra, pero que se construyó de manera conjunta por Europa. El programa europeo de fusión es sin duda uno de los más importantes y probablemente el más importante del mundo, al menos ha sido hasta hace poco tiempo. Y da una idea ya de la magnitud de que estamos hablando. Este es el interior de la máquina, donde hay un operario realizando algunas tareas de mantenimiento. Y si vemos el exterior, incluso podemos jugar a ver dónde está Wall-E, el libro este que teníamos de pequeños. Y aquí se ve a Wall-E, ya se ve que Wall-E pues realmente es pequeñito. En esta máquina, en, 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 en el año 2022, se llegó a producir utilizando reacciones de fusión del orden de 59 millones de julios, que es una unidad que nos da la energía que se desarrolló. Y esta es la descarga al cabo de, durante 5 segundos,
cómo esta producción energética se vio siguiendo esta curva que estamos viendo aquí en rojo, demostrando, y esta es la imagen de lo que se ve cuando se está produciendo esa reacción, es decir, que no se ve nada, porque realmente, como digo, es tan pequeña la cantidad de partículas que tenemos en la cantidad de gramos que tenemos de combustible, que es prácticamente invisible al ojo. Pero esto lo que sí es que, más allá de ciencia ficción, que es lo que podríamos decir, realmente la palabra ficción ya se puede decir que se puede eliminar de nuestro vocabulario cuando hablemos de fusión, porque ya se han producido esos 59 megajulios de manera controlada en una máquina por confinamiento magnético. Problema, que para conseguir los 59 megajulios tuvimos que calentar, recordar que hay que primero calentar a los 100 millones de grados el combustible. Y la energía que utilizamos para calentar el combustible seguía siendo superior a la energía de fusión que se generó. Con lo cual, la eficiencia energética era menor que uno. Eso no estaba nunca en los objetivos del JET el demostrar que tener una eficiencia energética mayor que uno, sino simplemente la demostración de que es absolutamente posible el controlar la reacción y el obtener unas cantidades ingentes de energía. Por un momento no vamos a hablar mucho de confinamiento inercial, pero hay que reconocer que también en el año 22 se consiguió en Estados Unidos, en el proyecto NIF, National Ignition Facility, consiguieron un hito histórico, y es que introduciendo en un sistema totalmente diferente, que lo que hace es concentrar una gran cantidad de energía, normalmente de láseres, en un pequeño, de 1 milímetro, en un blanco de 1 milímetro, que se puede ver aquí bueno, se puede ver en esta gráfica, en esta parte de la fotografía, el hot round que le llaman, y esta particular, la pequeña bolita que está dentro de este hot round. Pues cuando se consiguió ahí introducir un láser, 2 megajulios de láser, de energía de láser en el esquema azul, en el espectro azul, se obtuvieron 3,15 megajulios de fission for energy, de energía de fusión, lo cual demostraron que era posible obtener una ganancia neta. En el blanco estaban metiendo 2 megajulios y obtuvieron 3,15 megajulios. Eso fue un hito porque realmente es la demostración del tener lo que llamamos nosotros Q, una Q mayor que 1. Se obtiene más energía de la que se introduce. Aunque de nuevo, para que el láser funcionara, como se ve aquí, necesitaban del orden de 300, 400 megajulios. Con lo cual, es una demostración teórica y sin duda eso quiere decir que ya se puede decir que esto funciona, pero todavía las ganancias tienen que llegar, tenemos que tener unos láser mucho más eficientes para que no sean la producción neta de energía se pueda producir. Pero es justo mencionar que esto sucedió en el año 2022, hace escasamente unos meses, en el 25, el NIF, el National Ignition Facility, pasó de producir estos 3,15 megajulios a producir 8,6 megajulios. Es decir, ya tiene un factor 4 de ganancia. Y eso es una buena demostración de que están dominando este tipo de tecnologías. Con lo cual, la combinación de ambas es que, de nuevo, podemos decir que esto es ciencia, ya no es ficción, esto es tecnología y, por lo tanto, estamos listos para dar esos siguientes pasos. Y solamente un pequeño apunte. Este es precisamente de NIF, la sala en la cual se produce esto en azul. Es una especie de esfera, es una gran esfera donde se van introduciendo los láseres que podemos, aquí se ve uno de los lazos, si no me equivoco, por aquí podemos ver otro de ellos. Perdón, este es otro de ellos. Pero es tan impresionante la tecnología que necesites. Y antes, si recordáis, he mostrado antes una fotografía de Star Trek. Bueno, Star Trek, vais a verla aquí sujeta.
Star Trek lo único que hizo fue venir a Nif, ponerse al señor Spock, ponerlo por allí, y con eso no necesitaron ningún tipo de elemento adicional de ciencia ficción, porque es tan impresionante el aparataje que tiene este sistema que les valía para decir que este era el motor del Enterprise. Pero bueno, vamos a volver a la realidad. Magnética, el confinamiento magnético, es el que en principio, en los que llevamos trabajando en fusión durante, digamos, nuestra carrera, pensamos que es el que va a poder demostrar de una vez por todas producir energía eléctrica de los procesos de fusión. ¿Y cómo funciona? Imaginemos en esa donut que antes mostraba, le damos un corte y lo que hacemos es introducir el deuterio tritio por aquí, mientras que generamos esos campos magnéticos que van a confinar el deuterio tritio. Se va a producir este helio, que es un residuo que tendremos que sacar y lo sacaremos por esta parte que llamamos divertor, y se va a producir este neutrón de muy alta energía que van a incidir sobre la cámara y sobre todos los elementos que tenemos en la cámara de vacío, la cámara que está rodeando a nuestro combustible. Y como digo, este es fundamentalmente el problema que tecnológicamente tenemos que resolver. Es tener esos materiales que son los adecuados para resistir esos grandes flujos energéticos y no solamente resistir los flujos energéticos en cuanto a temperatura que se produce, sino también en cuanto a sus propiedades radiactivas, ya que si estamos diciendo que la fusión es en principio no produce, minimiza muchísimo la producción de residuos radiactivos, es algo que tenemos que demostrar. ¿Qué parámetros? Y esto da una idea, espero que dé una idea de cuál es lo que tenemos que conseguir. Estamos hablando de temperaturas de millones de grados, de cientos de millones de grados, más de 10 veces la temperatura del centro del Sol. En confinamiento magnético, la densidad que tenemos que confirmar es del orden de 1 millón de veces más baja que la densidad atmosférica. Pero eso sí, tenemos que confinar nuestro sistema durante unos pocos segundos para que dé tiempo a calentar y dé tiempo a producirse la energía. Eso quiere decir que el producto de qué densidad tenemos que confinar, a qué temperatura y por cuánto tiempo, depende, nuestro poder de amplificación depende de esos tres parámetros. Y todavía estamos un poco por debajo de una ganancia de 1 y lo que tenemos que llegar es a esta ganancia de 30. ¿En qué momento se pensó que esto podría ser? Siempre lo hemos pensado naturalmente los que trabajamos en fusión, pero hacía falta convencer para construir estos aparatos cuyo coste es muy elevado a todo el mundo. Y no es tan sencillo construir algo de 20.000, de 30.000 millones de euros, con lo cual hace falta una cooperación. Lo que para muchos se le podrá ser historia, en noviembre del 85, el 22 de noviembre, en aquel momento yo estaba trabajando en Estados Unidos y guardé este New York Times, donde recogen lo que pasó en la reunión que tuvieron Reagan y Gorbachev, donde prácticamente se confirmó el fin de la Guerra Fría. Y ahí dijeron que se pusieron de acuerdo en muchísimas cosas. Pero cuando uno lee, invito a que leáis lo que dice aquí, se ve que no se pusieron de acuerdo en nada, excepto en una cosa, en investigar en fusión. Y esto es muy importante, esto es lo que consiguieron hacer, que se unieran Rusia y Estados Unidos en construir fusión, atrajeron finalmente o países que cubren el 80% de la producción del PIB mundial, es decir, toda Europa, Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Corea, la India, y creo que no me dejo a ninguno. Y finalmente, recordad por un momento, estábamos hablando del año 1985, en este caso, y sin embargo tuvimos que esperar hasta el año 2006 para que se firmara el acuerdo en el Palacio del Elíseo de construcción de lo que ahora llamamos ITER. De hecho, incluso si os mostrara mi parte
mi cogote, veríais que ese cogote eh, me corresponde a mí, pero con un poquito más de pelo y menos canas. ITER es del orden de 3 veces más grande que el jet que estaba mostrando hace un momento y realmente es uno de los proyectos más desafiantes científicos que se ha producido en la humanidad. Estamos hablando de algo que tiene 10 millones de componentes, 400.000 toneladas de peso, con un coste del orden de 20.000, 30.000 millones de euros, que no es tampoco ninguna tontería. Podemos comparar el peso, y esta comparación no tiene nada que ver con todo el problema geopolítico que tenemos ahora, la tenía de antes, pero realmente solamente la máquina de ITER pesa casi tanto como el Charles de Gaulle. ITER está situado en Francia, en este proyecto internacional, y de ahí la similitud con el Charles de Gaulle. El peso de la cámara de vacíos del orden es superior al de la cámara, al de la Torre Eiffel, y aquí podemos ver ya en realidad uno de los sectores de esta cámara de vacío que está en la sala de montaje en ITER. Su criostato, ya que utiliza bobinas superconductoras, la máquina tiene que estar a temperaturas muy bajas, en particular las bobinas a temperaturas de helio líquido, es decir, del orden de 3 grados Kelvin. Pero el tamaño de este es prácticamente similar al tamaño del Jefferson Memorial. Aquí podemos ver una gráfica del estado en este momento de construcción de ITER, que como digo, está en el sur de Francia, es muy cerquita de Marsella y de Aix-en-Provence. Esto es únicamente una parte para conseguir llegar a la fusión y conseguir producir energía eléctrica, que es este punto. Yo insisto mucho, muchas personas piensan que ITER va a producir energía eléctrica. En absoluto. ITER únicamente tiene que demostrar que introduciendo 50 megavatios de energía va a devolver, los sistemas de fusión van a devolver 500 megavatios de térmicos, pero en absoluto se va a producir un solo kilovatio hora, un solo kilovatio eléctrico. Eso es la labor que tendrá que hacer otra máquina, que es el futuro, que nosotros llamamos demo, ahora están cambiando estos nombres, pero bueno, otra máquina donde hay ya sí que se produzcan 500 megavatios de ese orden, 500 megavatios eléctricos y esté funcionando al menos 1 o 2 horas. Pero para llegar a esto que es un proceso que hemos tenido científico, tenemos que avanzar también en la tecnología y en este TRL que estábamos hablando. Y para ello necesitamos tener los materiales adecuados para que resistan esos flujos energéticos que estaba hablando. Y eso no es tan sencillo, porque esos neutrones son muy energéticos y no se pueden simular en ninguna máquina que existe ahora mismo en el mundo. Hay que construir un acelerador, una fuente de neutrones, y esto es lo que se está haciendo en Granada, en un proyecto internacional que España está acogiendo. Y CIEMAT, naturalmente, participa en todos estos proyectos de manera intensa, más o menos intensa, dependiendo de los mismos. Este es un esquema de la fuente de neutrones, donde inyectarán los neutrones sobre una manta de litio, y de ahí se producirán unos neutrones, perdón, se proyectan los deuterones en este manto de litio y se producen los neutrones, que son los que van a dar las pruebas a estas muestras que se van a introducir ahí. Esto se está construyendo, como digo, en Granada. Ya tenemos algunos edificios funcionando, aunque todavía quedan del orden de 10 años hasta que la máquina entre en funcionamiento. Y este es un proyecto internacional, se llama IFMIFTONES, hecho naturalmente, España participa, toda la Unión Europea a través de Fusion for Energy, Croacia, Japón e Italia, y muy probablemente dentro de poco también Alemania y otros países que están mostrando su interés en participar. Y todo esto es posible porque Europa insiste en que, como digo, tiene un programa europeo muy potente cuya suministro al programa ITER es el 45% del proyecto ITER, se construye
mediante contribuciones europeas que donde se están desarrollando es precisamente en España, en Barcelona, en la institución Fusion for Energy, es una organización europea que está instalada en Barcelona, en los headquarters lo tenemos, como digo, en Barcelona, con prácticamente casi 500, un equipo de 500 ingenieros, con un presupuesto de 5,6 billones para el 21-27, más o menos lo mismo a partir del 27. Ese es en el que tengo el honor de ser el chairman del Governing Board y Marc Lachaise es el director del proyecto. Y con esto quiero decir que retomar un elemento que mencionaba en el inicio Juan sobre la fusión. Para conseguir llegar a estos puntos hace falta unos desarrollos tecnológicos muy importantes. Y afortunadamente el programa de fusión español ha conseguido que ese impulso a la industria que se debe realizar en este tipo de programas se ha consolidado. Cuando empezamos este proyecto, el proyecto de fusión en los años 80, en fusión prácticamente no había una industria que participara en los programas europeos y mundiales sobre fusión. Ahora mismo la industria española está recibiendo ya en contratos de manera competitiva del orden de 1.800 millones de euros. Ya ha recibido precisamente por ese impulso y por la colaboración hasta cierto punto público-privada que hemos tenido para ayudando a las empresas para que pudieran participar en estos proyectos. Además de la implantación de IZMIF Dones en Granada, la agencia europea que está en Barcelona y como digo, el EFORI, que es muy, muy importante. Eso no quiere decir que son los únicos proyectos. Hay toda una serie de proyectos que muy rápidamente menciono aquí, en Alemania, Corea, en China, en Rusia, en Japón. Y no solamente estos son todavía proyectos públicos, pero existen unas nuevas iniciativas privadas que han surgido en los últimos años, en los últimos, yo diría 10 años, pero fundamentalmente en los 5 años, que prometen, por maneras novedosas, prometen, muchos de ellos ya las promesas sean un poco exageradas, de llegar a conseguir la producción de energía eléctrica en unos plazos relativamente breves. Por muchos métodos. Aquí estos son algunos de los que muestro. Pero es importante el ver esta gráfica en la cual hemos pasado de prácticamente que no hubiera inversión privada en fusión a que ahora mismo ya del orden de 13.000 millones de euros, billones en la metodología anglosajona, se están invirtiendo en fusión. Aunque todo hay que decir, y estos son números muy, muy curiosos, finalmente, fundamentalmente esta inversión está yendo a Estados Unidos, a China y en menor medida a Europa, pero esto es algo que nos debería preocupar a los europeos. Europa todavía tiene una inversión mucho mayor pública, mientras que en Estados Unidos la financiación es fundamentalmente privada. Con lo cual, bueno, insisto en que la seguridad es uno de los elementos importantes. No quiero pasarme de tiempo, pero es uno de los elementos que hace que sea también tan atractiva, porque el inventario de combustible es muy pequeño. En el caso concreto de ITER, no es necesario, no pasa nada si se pierde toda la refrigeración, no se producen elementos radiactivos de vida larga y de alta actividad, siempre es inducida, no es intrínseca. Por eso es muy importante DONES, para tener máquinas que sean posibles, que no produzcan, que podamos diseñar materiales que cuando esos neutrones les golpeen no produzcan una exagerada radiactividad y por lo tanto al cabo de unos años se puedan reciclar. Pero tenemos todavía que trabajar mucho. Este es un artículo sobre safety que sacamos en Nature hace no mucho tiempo, pero que también me parece importante. Con ello, yo quiero ya terminar con unos comentarios breves.
Y el primero es que no hay una solución sencilla y probablemente no sea única al problema energético que tenemos, pero el problema energético lo tenemos. Por ello es muy importante intensificar la investigación, la innovación en energía. Pero la viabilidad científica de la fusión ya está demostrada, ya no es ficción, es realmente ciencia. ITER es el mayor experimento que se está construyendo en estos momentos y la fuente de neutrones y glutones en Granada es absolutamente imprescindible para conseguirlo. Pero está en un momento muy positivo la fusión nuclear, tanto con las iniciativas públicas como con las privadas. Es una realidad ya la fusión, pero puede ser esa fuente de energía inagotable, barata y medioambientalmente aceptable del futuro si resolvemos todos sus retos. Y solamente como un ejemplo, el famoso Stephen Hawking le hicieron la pregunta siguiente: si hubiera una cosa grande o pequeña, ¿qué es lo que te gustaría mm, que se materializara para cambiar el mundo? Y lo que él respondió es que esto es muy fácil. Simplemente es desarrollar la fusión para suministrar energía. Yo creo que esto es muy importante. Y con esto yo creo ya quiero terminar. Pero realmente hemos entrado en una nueva era. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos algunas preguntas ya, pero yo quería lanzarte primero una. ¿Qué es lo que ha cambiado a nivel técnico? ¿Qué es lo que destacarías que ha cambiado a nivel técnico en los últimos años? Que ha hecho que la fusión avance tanto, sobre todo la de confinamiento magnético. Estoy pensando en los superconductores de alta temperatura y en otras tecnologías, y sobre todo que han hecho que la inversión privada comience a interesarse de Bueno, forma tan, diría, masiva, ¿no? sí, mira, yo creo que realmente por un lado son de los desarrollos tecnológicos que ha habido en estas áreas, como mencionas, de superconductividad. Pero yo creo que lo que ha animado realmente es ver que ya no estamos hablando de un sueño, que realmente había unos elementos serios, como son los resultados que se estaban obteniendo de JET. Los resultados de NIF yo creo que fueron un revulsivo. Siempre hemos hablado, los que trabajamos en fusión, del objetivo de conseguir la Q mayor que uno. Y el hecho de que eso se consiguiera, a pesar de que eso no es, digamos, desde el punto de vista tecnológico, no es tan relevante, porque ahí tiene un experimento que se realiza cada 8 horas y lo que hace falta es hacer algo que sea 10 veces por segundo, pero el demostrar de verdad que la fusión es una realidad, yo creo que eso es lo que impulsó, junto con los avances tecnológicos, incluidos los avances computacionales que permiten realizar simulaciones y diseñar elementos que antes era simplemente imposible de diseñar. Yo creo que ese conjunto se ha entrado en un momento en el cual es posible y ha animado a muchos inversores a entrar de lleno en este campo. Eh, yo creo que también entran de lleno en este campo, aunque no consigan la fusión, porque están convencidos que van a salir elementos tecnológicos, van a salir nuevas ideas que van a tener spin-offs en muchísimos campos, como siempre ha sido Un en poco este como área. fue con la carrera espacial también, ¿no? Que Efectivamente, trajo efectivamente. muchísimas tecnologías que hoy seguimos utilizando. Los Una sistemas de control, por ejemplo, sistemas de control, el control que tienes que tener para conseguir producir, sobre todo en NIF, esta precisión, el 192 láseres que entran de manera simultánea, hablando de picosegundos, esto es algo que era impensable hace unos años. Mm. Bueno, esta es fácil, yo creo. ¿Cuál es la tecnología que se pretende emplear para convertir esa energía que sale de la fusión, la energía cinética de los neutrones y demás, en electricidad? Bueno, realmente es una pregunta muy buena y la verdad es que la respuesta no es muy buena. Cal- Todo esto, calentar sí. agua al final. Desgraciadamente, bueno, realmente es muy complejo, como todo el mundo sabe, el conseguir de esos neutrones convertirlos en vapor para que mueva una turbina no es en absoluto sencillo.
pero es desgraciado que todavía tanto, sobre todo con la fusión magnética, ahora mismo lo único que vemos como tecnología es eso. Hay algunas ideas, las reacciones de fusión que, que he mencionado de deuterio y tritio es la más sencilla de obtener, 100 millones de grados. Hay otras reacciones, protón-boro, por ejemplo, que también generan muchísima energía, pero que son muchísimo más difíciles de conseguir. Necesitas ahí, pasas de 100 millones de grados a miles de cientos de millones de grados. Tienes que andar ya hablando de billones. Pero en esas tienen una ventaja, las protón-boro, por ejemplo, y es que no producen neutrones intrínsecamente. Y lo que se produce directamente es pasas de la fusión a partículas cargadas. Eso abre la posibilidad en un futuro de no solamente utilizar, calentar algo para que calentar agua, digamos, producir vapor para una turbina, sino el aprovechar que se producen partículas cargadas para producir energía eléctrica de manera directa. Yo creo que es una tecnología, esto es un poquito todavía ciencia ficción, pero para eso está la tecnología, para demostrar que una idea que es, en principio suena factible se puede implementar. Un poco, bueno, al Pero en final es principio como la fisión, ¿no? Que la reacción de fisión al la final misma. es Lo calentar agua mismo que lo y mismo mover que una turbina. un reactor de gas, ahora mismo Un ciclo con un reactor de combinado. gas, ciclo combinado, como de carbón o como de fisión. Al final calentar agua y producirla con las turbinas y producir energía eléctrica. Pero aún así, ojalá, porque Sí, si tenemos 2 gigavatios de estos, aunque tengamos que calentar agua, es, menudo, realmente sería una bendición, sí. es el futuro de la humanidad. Yo estoy convencido de Pues ello. Nos llevará más o menos tiempo, pero sin duda sí. hay una pregunta que creo que alguien todavía no le has convencido. Dice, oye, pero España tiene un buen mix energético. ¿Qué nos aporta la fusión al mix? Bueno, pero primero hay que hablar que no estamos hablando de un país concreto, sino estamos hablando a nivel global. Por muy España tiene un mix energético bueno, ah, digamos Salvo por la mañana, discutible. salvo por la mañana y por la noche, ¿no? Que hay que encender los ciclos combinados. Efectivamente, digamos discutible. No, hay que recordar que tuvimos un apagón. Eso no es precisamente que ahora, como digo, se está estudiando en toda Europa. Yo creo que lo que aporta es tener una fuente energética a nivel mundial cuyo impacto medioambiental es prácticamente nulo y que tiene la capacidad de generar energía eléctrica de manera, estamos hablando con las reservas que existen de deuterio y de litio en el mundo, estamos hablando de millones de años, sin ningún problema, incluso con otro tipo reacciones de fusión de miles de millones de años, sin ningún problema, multiplicando por 100 sin el consumo eléctrico de, Sí, aquí hay otra pregunta bueno, que es que además de lo que tenemos ya, la IA está disparando el consumo energético. Y de hecho, efectivamente. muchos de las tecnológicas que están desarrollando estas tecnologías y los data centers que están detrás después de muchas de las inversiones Sí, sí, en sí. empresas de fusión, precisamente para asegurarse que el recurso escaso que va a ser la electricidad para dar de comer a esos data centers esté disponible, Sí, ¿no? sí. Esa No, es no, una. sin duda, sin duda. Mm. Efectivamente, tienes muchísima razón y de hecho ahí pues, Bill Gates está invirtiendo. Sabemos perfectamente que todos las grandes tecnológicas están invirtiendo en fusión y en fisión, tengo que decir también. De hecho, Three Mile Island es un buen ejemplo de que ahora Microsoft la quiere dedicar única y exclusivamente a su centro de datos. Ujú. Quiere ponerla en funcionamiento y producirla. Es un problema. Este es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Vemos un mundo a nuestro alrededor, como digo, con fuentes renovables que están. A mí me impactó muchísimo cuando, como te digo,
en los 90 dando una charla, volvía de ITER y empecé a retomar este aspecto de divulgación, por así decirlo, y habían pasado del orden de 30 años y estábamos todavía de donde dependíamos de verdad, habían pues pasado del 85 al 86% de combustibles fósiles. Está muy Sí. bien, todo tenemos que hacer un esfuerzo en estas nuevas energías, pero es que necesitamos mucha energía para poder tener una vida adecuada en el planeta. Y no podemos condenar. En Europa tenemos unas vidas muy satisfactorias, muy buenas, pero necesitamos que queremos que en India, la China, en África, que sigan viviendo en la miseria en muchos casos que están viviendo. Y esos solamente pueden salir de esa miseria con un consumo energético. Es simplemente si queremos tener educación, si queremos tener sanidad, si queremos tener comida para estas personas, hay que invertir en energía. La energía Totalmente. es fundamental. Los países en desarrollo por un motivo, que es conseguir que tengan el nivel de desarrollo que tenemos nosotros, y en los países desarrollados, porque cada vez estamos electrificando más los coches, bueno, el transporte, la industria, etcétera. O sea que voy a ir un poco rápido. Efectivamente. Hay una pregunta interesante también, que es, siendo España un país referente en ciencia, tecnología, industria de fusión, que tenemos todos los ingredientes y además están bien engrasados, pero a día de hoy todavía no tenemos ninguna de las fotos que has enseñado al final, ¿no? Una iniciativa privada creíble, ¿no? En España. ¿Crees que una startup española ayudaría a mantener esa posición de España en la comunidad internacional de fusión? Hombre, la posición de España en la comunidad internacional de fusión yo creo que está muy bien mantenida en cualquier caso. Es decir, no olvidemos que los dos proyectos, grandes proyectos que en fusión magnética se ha pensado siempre han sido IFMIR e ITER. IFMIR no tiene las dimensiones que tiene ITER, estamos hablando de un proyecto de 700, 800 millones de euros, pero está en nuestro suelo y con un desarrollo en el que España es uno de los elementos importantes. Todo esto está generando también startups tecnológicas asociadas a estos proyectos. Eh, Hay ideas y hay comentarios de generación de startups a nivel europeo. A nivel español, pero yo me atrevería a decir que aquí debemos ir, si queremos de verdad, la competición realmente la tenemos en China en este momento, en mi opinión, y la tenemos sobre todo en China y en menor medida en Estados Unidos. Con startups la tenemos en Estados Unidos, pero el avance importante, China, he mencionado allí unos cuantos billones que se están invirtiendo en China, pero naturalmente la división entre público y privado muchas veces no es tan clara como nos muestran, ¿no? Eh, los grandes proyectos en este momento se están lanzando en China. Yo creo que Europa tiene que funcionar como ha hecho siempre en el programa de fusión, como un proyecto europeo. Esa ha sido nuestra gran oportunidad y baza y por lo que el proyecto europeo de fusión ha sido el pionero en el mundo. Y en ese sentido, yo sí te animaría, hay animaría a una fusión de startups europeas para que entre todas pudieran realmente lanzar esos reactores o desarrollar todas estas tecnologías que son necesarias. Muy bien. Mira, una última pregunta porque nos hemos pasado ya de Ahí ya tiempo, lo sé. pero la última que creo que es muy interesante. ¿Por qué en Europa no se anima el capital privado, sobre todo en España, que tenemos la primera empresa eléctrica europea y la segunda mundial? Y si quieres, Es, lo dejamos ahí después sí, porque sí, sí. nos hemos pasado un poco de la hora. Sí, no, la verdad es que es una pena que no lo tengamos en España, pero realmente el problema es en Europa. Este paso de ciencia a tecnología, de ciencia, innovación, es algo que tenemos tenemos dificultades. No tenemos esta agilidad que tiene un país como Estados Unidos, no tiene esos fondos de inversión
capaces de arriesgar en estas tecnologías que nunca arriesgan en el fondo, porque lo que consiguen siempre son elementos, pongamos en el elemento de fusión. Sí, estos desarrollos que se están produciendo gracias a la fusión sobre superconductores de alta temperatura, las aplicaciones que van a tener eso es que son inimaginables, ¿no? Pero hay que atreverse, hay que invertir, hay que no tener miedo al fracaso. El fracaso es algo que lo tenemos tan metido en nuestra cultura europea que yo creo que nos limita muchísimo. Muy bien. Bueno, yo añadiría también que siempre estamos hablando de los modelos de innovación y Europa yo creo que tiene que desarrollar su modelo de innovación sobre la ciencia, que es donde somos realmente fuertes, diferenciales y como bien dices, el reto que tenemos es cómo conseguimos que esa ciencia vaya llegando cada vez más Claro. rápido, mejor, más enfocada hacia aplicaciones de todo tipo, incluido en la fusión. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás súper ocupado. Se nos han quedado muchas preguntas, sobre todo ahora al final, están apareciendo cada vez más, pero bueno, os animo también a que os leáis el informe que hicimos sobre la fusión, que está en nuestra página web, que creo que explica muy bien cuál es el cambio de paradigma que ha habido en los últimos años, cuál es el estado de la fusión, cuáles son las perspectivas, responde a algunas de las preguntas que han quedado sobre el tintero, en el tintero, perdón, que están aquí puestas, pero que no me va a dar tiempo a cubrir con Carlos, como por ejemplo las fechas, ¿no? Que no hemos hablado de fechas, de cuándo tendremos prototipos, cuándo tendremos plantas comerciales y desarrolla un poquito más la parte tecnológica para los que os guste y os interese el tema. Muchas gracias a todos. Seguimos con los webinars en próximas semanas. Jueves a las 4 de la tarde tendremos otros expertos invitados y continuaremos divulgando sobre la fusión, que yo creo que está más cerca cada vez y que además cuando la consigamos estoy convencido, como bien dice Carlos, y como esperaba Stephen Hawking, va a ser un auténtico revolución para el desarrollo de todos. Así que muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias.